Porque tiene lágrimas todavía. Bien. Me lo subes a un drive. ¿Quién es el delegado de acá? ¿Delegado? No, No, delegado. ¿Quién es? delegado. Sí me dijo. Creo que deja ahí, creo que se llama. Le paso a la delegada las diapositivas, espero que la comparta, o le paso a alguien más. Miren, esos temas de la tercera unidad, como te vuelvo a repetir, son oído, que es muy corto, tanto en tu lagman como en tu muro, son creo que una hoja, 2 hojas máximo, 4 dibujos. En la siguiente es hipotálamo, media hoja creo que es en tu muro y media hoja en tu lagman. Siguiente tiroides, son 2 hojas, y páncreas es una hoja. Entonces, así como te dije que la primera unidad es para que saques bien, esta tercera unidad es para que remontes. Es muy poco, es demasiado poco. ¿Sí? Entonces tienes que remontar en esta tercera unidad. Trataré de ayudarte lo más que pueda, pero no creo que se me haga posible por todo lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me van a llamar a las 5:30. ¿De verdad? En la reunión de recursos humanos. Entonces, me han dado unas ciertas pautas para no ser como ustedes. Pero trataré de ayudarlos igual. ¿Sí? Una de ellas es que ya no le entregue las notas a los delegados. No se puede hacer eso. Bueno, no se podía hacer eso desde tiempo. Pero, ¿cómo se ha llegado a filtrar esa información? No sé, el doctor Buscano me llamó personalmente. Ah, sí. Ahí está. Screenshot, todo eso. Qué raro. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y pueden suceder. Entonces, doctores, esta tercera unidad es para que ustedes remonten. ¿Ya? Para que remonten. Y empezamos con oído. Si tú lees tu lagman, en particular en genes del oído, no hay mucho en el lagman, como en otros temas. Pero aquí, por ejemplo, el MUR te dice algunos genes, que te los voy a mencionar. ¿Sí? Entonces, el oído es aquella estructura que tú ya sabes de qué se encarga, ¿cierto? De transformar estos estímulos vibracionales en estímulos nerviosos para que sean procesados como estímulos auditivos en tu lóbulo temporal, porque este es el centro auditivo. ¿Sí? Un momentito. Terrible, los mosqueteros. Entonces, este sonido tiene su recorrido, ¿cierto? Oído externo, tímpano, martillo, yunque, estribo, membrana oval, utrículo, sacro, conducto coclear, órgano de corte. ¿Qué par craneal es la audición? El octavo. El octavo, vestíbulo coclear, porque también se encarga del equilibrio en la zona periférica. Y va al lóbulo temporal, en las áreas de Brodmann de la audición. 41 principalmente, 42 accesorias y la área de Wernicke 22, que es asociativa, ¿sí? Del lenguaje y estímulo sensorial, ¿sí? Entonces, el oído se empieza a formar generalmente en los días 22. Acuérdate que en el desarrollo del sistema nervioso se va a formar en la tercera semana 3 vesículas primitivas anteriormente: el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Cuando tú estudiaste embriología del ojo,
las placas ópticas salían de la primera vesícula primitiva, que es el prosencéfalo. Pero a diferencia de las placas ópticas, estas placas ópticas no van a nacer del prosencéfalo, van a nacer del romboencéfalo, ¿sí? Del romboencéfalo. Sufren una invaginación. Sufren una invaginación. Aquí. Este es el ectodermo superficial. Sufren una invaginación formando una vesícula, que se llama la vesícula óptica, o que en su lagma lo llama otocisto. Este otocisto, que es la vesícula óptica, va a dar origen a la primera porción del sistema auditivo, que es el oído interno. Es la primera porción del oído, del sistema auditivo en formarse. ¿De dónde va a provenir? Del ectodermo superficial, del romboencéfalo. Obviamente detrás de esto hay una interacción epitelio-mesenquimatosa guiada por factores. Generalmente, te lo dice tumor, para la formación de estas placas ópticas interviene el factor de crecimiento placentario. Este factor va a aumentar la expresión del WNT y el Notch. ¿Para qué? Para que se formen estas placas ópticas. Estas placas ópticas van a invaginarse, van a perforar y se van a alojar en el mesénquima en desarrollo, que posteriormente va a ser el hueso temporal. ¿Sí? Temporal. Entonces, esta vesícula óptica, o también llamada otocisto, proveniente del ectodermo superficial, va a ir al oído interno. Este oído interno va a formar dos zonas, una ventral y una dorsal. ¿Sí? La zona ventral va a origen al sáculo más el conducto coclear, y la zona dorsal va a origen al utrículo y a los conductos semicirculares. Todo esto en conjunto van a formar el laberinto membranoso. ¿Sí? Entonces, vamos con el oído interno. El oído interno va a provenir del ectodermo superficial, que se va a originar por acción del factor de crecimiento placentario asociado al WNT y Notch, que van a imaginar esta placa para formar el otocisto. Este otocisto va a tener a los 22 días, obviamente, un componente ventral, que es el sáculo y la cóclea, y un componente dorsal, que es el utrículo y los conductos semicirculares, para formar el laberinto membranoso. Estas estructuras del oído interno van a ser las encargadas, uno, de esa transmisión o esa conversión de los estímulos vibracionales a estímulos nerviosos para la audición, pero también el utrículo y el sáculo con los conductos semicirculares para la función vestibular, o sea, el equilibrio a través de las máculas del utrículo y el sáculo, y también de las crestas ampulares, que van a dar la velocidad tanto angular como lineal. ¿Por qué crees que cuando tú vas a los juegos de movimiento no te mareas? Porque hay cúpulas que vibran ahí en la mácula y las crestas angulares, que hacen que tu zona de equilibrio y tu eje se mantenga. Obviamente que cuando demasiado empiezas a vomitar y empiezas a marearte, es otra cosa. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Borramos. Entonces, miren, el ectodermo superficie del romboencéfalo se empieza a formar las fositas ópticas, después la vesícula óptica se va a alejar del ectodermo superficie del romboencéfalo para formar el otocisto.
En la parte dorsal se va a formar el utrículo y los canales semicirculares. El utrículo, en su zona ventral, se van a formar elevaciones en la parte central para crear a la sexta semana los conductos semicirculares, que son tres, ¿sí? Que se van a salir del vestíbulo utricular y van a regresar en el mismo también. Al momento de ingresar van a formar las crestas, las ampulares o las ámpulas. Van a ser tres. ¿Por qué? Porque dos se fusionan, ¿sí? Deberían ser seis, ¿cierto? Deben ser seis, porque son tres, una entrada y una salida. Pero al momento de ingresar se fusionan dos, por eso hay tres diferenciadas crestas ampulares y solamente una de las dos fusionadas, ¿ya? Entonces, este utrículo con estos conductos semicirculares van a constituir el ganglio acústico o del equilibrio, o también llamado el descargo, pero lo que haber visto en anatomía seguro, porque el ganglio de la audición es el ganglio de Corti. En la zona ventral, miren el sáculo empieza a imaginarse, empieza a dar una colita a la sexta semana para formar el conducto coclear. A la sexta semana, como empieza a imaginarse, va a empezar a dar vueltas sobre su eje. ¿Cuántas vueltas da? 2.5 vueltas en su eje, que se va a completar aproximadamente en la octava semana. Este conducto coclear va a estar estimulado por un gen, el TBX1, ¿sí? Se va a completar la octava semana y en su parte lateral va a quedar unida en la estructura cartilaginosa que se está formando, estructura ósea posterior del hueso temporal, por el ligamento espiral. Y en su zona central, que lo va a fijar en la parte media, se va a llamar el modiolo. Entonces, a la sexta semana empieza a imaginarse, dando 2.5 vueltas, que se culmina en la octava semana, estimulado por el TBX1. Pero entre la sexta y la octava, o sea, la séptima semana, ya empiezan a diferenciarse estas células epiteliales para formar estas células de la cóclea, para formar el ganglio de Corti. ¿Por qué gen? El PAX2. Acuérdate, el conducto coclear por el TBX1 y el ganglio de Corti por el PAX2. Ahora, ¿dónde está? Listo. Entonces, este es el oído interno, ¿sí? El oído interno. En la parte, obviamente, ya en la fosa donde se va a alojar el laberinto membranoso, se va a formar una vacuolización de este tejido mesenquimatoso para formar pues el laberinto óseo donde va a alojar este laberinto membranoso. Se va a formar dos rampas, una rampa timpánica y una rampa vestibular al lado del conducto coclear. Esta rampa vestibular dividido por la membrana basilar y esta rampa timpánica dividido por la membrana timpánica. ¿Ya? Timpánica. ¿Sí? Entonces, y acá se va a formar del conducto coclear o el ganglio de Corti, se va a formar dos estructuras, una cresta interna y una cresta externa. La cresta interna va a dar origen al limbo espiral y la cresta externa va a dar origen a las células ciliadas e encargadas de la transmisión auditiva. ¿Sí? Entonces, del órgano de Corti va a dar dos estructuras, una cresta interna y una cresta externa. La cresta interna va a dar origen al limbo espiral, que va a estar en la zona central, y una cresta externa, que va a dar origen a las células ciliadas, que van a transmitir el impulso nervioso hacia las fibras del nervio auditivo. Por encima de ellas va a estar la membrana
tectónica, que va a tener como ápice las células de las crestas externas. Se van a encargar de la vibración y el movimiento para la transmisión del impulso nervioso y va a alojarse nuevamente en el lóbulo temporal, área 41 y área 42. Ahí está. Listo, todo lo que escucho entonces. Oído medio. ¿Sí? Oído medio. Entonces, el oído medio es la formación de una estructura denominada la bolsa faríngea. Miren. En la formación de la carita, doctores, la gran mayoría de la formación de la cara proviene de los arcos faríngeos. En el momento del desarrollo embrionario, entre la cuarta y sexta semana, se van a formar estas estructuras. Son arcos faríngeos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos arcos faríngeos van a dar desarrollo embrionariamente a la gran mayoría de estructuras de la cara y del cuello. ¿Sí? Todos estos arcos faríngeos tienen una parte superior, una parte inferior, una parte anterior y una parte posterior. Están formadas por ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada arco faríngeo tiene sus 3 capas criminales y también tiene su propia vasculatura. ¿Sí? Entonces, el primer arco faríngeo, que tú ves acá, va a dar estructuras como el hueso mandibular y la zona maxilar. ¿Sí? Mira cómo este primer arco faríngeo, con el cartílago de Meckel, que es un cartílago primitivo embrionario formándose para que sirva de base para la formación de la mandíbula, asciende, mira. Y como asciende, va a formar también 2 huesecillos del oído medio, martillo y yunque. Entonces, si te preguntan de dónde proviene embrionariamente el martillo y el yunque, del primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo. Mire el estribo. Va a provenir del segundo arco faríngeo. El primer arco faríngeo, martillo y yunque. ¿Sí? Y como te dije, que cada arco faríngeo tiene su propia vasculatura y también desarrolla su propio sistema, sus propios fibras nerviosas. El primer arco faríngeo va a origen al quinto par. El segundo arco faríngeo al séptimo par. ¿Sí? El tercero es el osofaríngeo y el cuarto y el sexto es el nervio vago, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. El quinto arco faríngeo degenera, no tiene desarrollo embrionario. Entonces, estos huesecillos que son parte del oído medio provienen de estos arcos faríngeos. Es más, miren, este martillo que está acá, que se va a unir con la membrana timpánica, tiene su propio músculo. Es el músculo tensor del tímpano. Músculo tensor del tímpano, que está inervado también por un par craneal. Si el martillo proviene del primer arco faríngeo, su nervio que lo inerva, para la redundancia, sería quinto, es el quinto. El estribo también tiene su propio músculo, el estapedio, músculo del estapedio, y el estribo proviene del segundo arco faríngeo, y el segundo arco faríngeo da el séptimo par craneal. Por ende, el nervio que inerva el músculo estapedio es el
séptimo. ¿Sí? El séptimo. Ahora, miren acá. Esta imaginación que ves acá que se está formando es esto de acá. ¿Sí? Es esto de acá. Es una de las bolsas faríngeas. Particularmente es la primera bolsa faríngea, que se va a imaginar, va a ascender, ¿sí? En un inicio, porque ya se están formando los huesecillos de parte de los arcos faríngeos, va a quedar acá, ¿ven? Ahí. Va a tener una parte distal y una parte proximal. La parte distal se va a imaginar envolviendo a los huesecillos. Es más, en la etapa fetal esto es casi el doble que en la etapa adulta. Doble que en la etapa adulta. Entonces, si te preguntan de dónde proviene el oído medio, de una imaginación distal de la primera bolsa faríngea. La parte distal va a formar la cavidad timpánica y la parte proximal va a formar la tuba timpánica, que al final va a ser la trompa de Eustaquio, que va a servir de comunicación entre el oído medio y la cavidad oral. ¿Por qué crees que cuando tú te enfermas de la garganta lo sientes sacando el oído? Por la comunicación. Y es más, una de las infecciones más frecuentes de oído medio es una faringitis primaria. Te enfermaste de la garganta, ascendió la bacteria por acá y se fue al oído medio, inflamó el tímpano. ¿Sí? Entonces, la primera bolsa faríngea va a origen a la cavidad timpánica. Ahora, miren esta estructura de acá. Es una de las membranas faríngeas primeras en formarse, que es el tímpano. Ahora, el tímpano, mira, acá tienes el colorcito. Esta bolsa faríngea, el amarillito es endodermo. Esto azulito es ectodermo. ¿Y esto qué es? Mesénquimo, mesodermo. De ahí te está diciendo que el tímpano en su formación embrionaria tiene tres estructuras germinativas. La parte externa es el ectodermo, que proviene de la primera hendidura faríngea. La primera hendidura faríngea. El endodermo, que proviene de la primera bolsa faríngea. Y el mesodermo. ¿Sí? Si te preguntas, en el tímpano embrionariamente deriva de ectodermo, mesodermo y endodermo. Tiene tres estructuras germinativas. ¿Sí? Miren, el tímpano de la primera membrana faríngea, la hendidura faríngea. Esta es la bolsa faríngea del primer arco faríngeo. La fusión para formar el tímpano. ¿Cómo va a envolver esta bolsa faríngea todos los huesecillos ya formados por el primer y segundo arco faríngeo? Se van a formar acá la membrana timpánica. Ahora, en la formación de este conducto auditivo externo, Tumor te dice que viene de la primera hendidura faríngea, pero tu lagma te dice que también puede provenir del primer arco faríngeo. ¿Sí? Entonces, la primera bolsa faríngea va creciendo y se va a unir con la hendidura faríngea, la primera. Van a formar el tímpano y obviamente los huesecillos formados por el primer y segundo arco faríngeo. En el oído externo, esto va a estar taponeado. Este negro que ves acá, que va a impedir el paso del oído externo al oído medio en contacto con el tímpano, se va a llamar el tapón meatal. ¿En qué mes se forma? En el tercer mes.
En el tercer mes se forma el tapón meatal. Pero ¿cuándo desaparece? En el séptimo mes. En el séptimo mes desaparece este tapón meatal, dar un flujo continuo entre oído externo y oído medio, obviamente separado por la membrana timpánica. Entonces, ¿quién se encarga del oído externo? El oído externo es el pabellón más el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo está formado por la primera hendidura faríngea, también por los primeros arcos faríngeos. Ahora, ¿quién forma el pabellón? Aquí se van a formar montículos faríngeos, generalmente son pares. Esos montículos faríngeos van a provenir del primer y segundo arco faríngeo para dar origen al pabellón. Ojo, que en su gran mayoría del pabellón auricular te lo da el segundo arco faríngeo. Las estructuras que provienen del primer arco faríngeo solamente son el trago. Este apéndice que tú ves acá, que te tocas acá, se llama trago. Entonces, este trago proviene del primer arco faríngeo, pero todo el pabellón, el hélice, el antihélice, el antitrago, proviene del segundo arco faríngeo. Si te preguntas en el pabellón auricular de dónde proviene, en realidad proviene del primer y segundo arco faríngeo, pero si te ponen los dos, sería más razonable colocar el segundo arco faríngeo, porque es la gran mayoría de estructuras del pabellón. El primer arco faríngeo solo da el trago, nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, en el oído medio, antes que eso se me olvide bien, por apoptosis se empiezan a formar en el hueso temporal unas celdillas mastoideas, que se completan generalmente hasta los 5 años, que también sirven de órgano resonador, y que en algunas infecciones, por ejemplo, de infección del oído medio, se pueden infectar o pasar estas celdillas mastoideas, formando una mastoiditis, por ejemplo. Se inflama esta zona de acá, toda una infección de oído medio. Se desarrolla la primera hendidura faríngea, pero adquiere su forma, como en el adulto, hacia el noveno año. El tímpano, como estructura definitiva, se formó al séptimo mes. Lo que te he dicho, el tímpano consta de 3 partes en su desarrollo embrionario: ectodermo, que proviene de la hendidura faríngea; mesodermo, del tejido mesenquimatoso; y endodermo, de la primera bolsa faríngea. Antes que me olvide, un gen importante en la formación del pabellón auricular es el OXA2. ¿Sí? Y el pabellón auricular adquiere ya su estructura como adulto en la semana 22. En la semana 22 o el segundo trimestre ya podemos ver un pabellón auricular bien formadito. ¿Sí? Bien formadito. Hasta, autores. ¿Preguntas? Ninguno, ¿no? Listo. Vamos a próxima. ¿A qué hora termina la clase? Ah, ya. Listo. Como ven que son temas muy cortos. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo e hipófisis embrionariamente son cortísimos. Como te voy a repetir, si tú lees tu lamo y lees tu muslo, el muslo, que es una media hoja de grama, y el alma es media hoja de grama, y esto es. Ahora, lo del hipotálamo fisiológicamente es muy rico. Fisiológicamente es espectacular el hipotálamo, con todos sus núcleos y todas sus funciones. Las vías hipotalámico-hipoficiales, porta hipotalámico-hipoficiales, donde está la vía, donde está las funciones tiroideas, adrenocorticótropas, lactotrópicas, gonadotrópicas, somatotrópicas. Entonces, excelente. Eso lo van a ver en fisiología.
Supongo. ¿O ya lo han visto? ¿Ya han visto si lo quieren contar a mí? Todavía. Lo van a ver, ¿cierto? ¿Esta semana o la que viene? Está bien. Esta semana. Entonces, bien, doctores, antes que